Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a esta clase. Se va a centrar básicamente a dar una breve explicación sobre algunos aspectos generales, pero empezando con el tema relacionado a las variables cualitativas. Creo que hay una percepción más o menos de parte de ustedes a qué nos referimos, porque hemos enfatizado que el modelo se realiza con variables características que deban ser medibles. Y entonces vamos a hablar sobre estas variables que se pueden identificar condiciones que no necesariamente o inicialmente pueden estar expresando directamente un cuánto, un número, una cantidad, ¿ya? Siempre una variable lo que pretende representar cantidades. Lo cualitativo también es medible, pero esa medición también está dentro de una escala igualmente, digamos, también es una cualidad que yo puedo decir que es bueno, malo, regular. Eso se puede medir, pero con una percepción, una manera de percibir aquello que yo quiero darle una condición cualitativa, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Antes vamos a hacerles una pregunta, porque yo necesito, que no he hecho, añadirle una calificación adicional. Entonces, en este caso, vamos a empezar con Jazmín, o Yasmín, ¿no? A ver, Yasmín, ahí que hay una preguntita. ¿Qué tipo de variables se usa en el diagrama Forrester? ¿Qué tipo de variables se utiliza? ¿Variables cuantitativas, profesor? No. ¿Qué variables se tiene cuando diseñas un diagrama Forrester? ¿Variables de flujo, stock y variables auxiliares? Son dos tipos de variables. La variable de flujo y la variable de nivel o de stock, como tú le llamas. Buena forma de llamar. ¿Correcto? Porque las auxiliares, ya Marcos, ¿de qué son? ¿Qué tipo de variables son? Exactamente no sé qué tipo de ingeniero, pero... Las auxiliares son variables de ¿Serían las flujo. exógenas, profesor? No, tranquilo. Tiene que prestar atención a los diagramas Forrester solamente tienen dos tipos de variables, de flujo y de nivel. ¿Ya? En el de nivel lo que tenemos es un recipiente que acumula, para aquellos aspectos de la realidad en la cual hay algo que va agrupándose y acumulándose. Pueden ser personas, recipientes, carpetas, sillas, pueden ser automóviles, toneladas de productos que se extraen, etc. Es algo en la cual se acumula, entra y sale, ¿no? Nivel. Esto, ¿correcto? Y el otro es aquel que indica cuál es el cambio que se está dando en términos de ingreso o salida del producto que hay en ese recipiente o en ese nivel, que se llama variable de flujo, que es cuánto ingresa o cuánto sale, si es variable de flujo de entrada o variable de flujo de salida, ¿no? Cuánto entra o cuánto sale del producto que contiene dicho recipiente. ¿Está bien? Son dos nomás. Y la variable auxiliar son cálculos, digamos, desagregados o cálculos, digamos, previos que se realizan
para entender mejor la lógica del flujo. Es decir, es parte del flujo. Son variables en la cual se están haciendo cálculos que permiten luego determinar la lógica del flujo. Entonces, pertenecen a la variable del flujo, pero como cálculos o lógicas intermedias. Solo dos. No se deben olvidar, es solamente dos. La otra pregunta para Gianmarco es el siguiente. ¿Qué expresa la variable nivel? ¿Qué expresa? Una acumulación de una cantidad física. Y por esa razón expresa el estado del sistema. Es una variable que expresa el estado del sistema. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuánto se ha extraído de material biológico? ¿Cuánta asistencia ha habido para tal cosa? ¿Cuánto se ha vendido? ¿Cuánto se ha acumulado? Etcétera. Es el estado del sistema. ¿Ya? A ver, vamos entonces con Yasmín. ¿Qué función tiene? ¿Y cómo se determina el valor que debe tener una variable de flujo? O sea, ¿qué función tiene la variable de flujo y cómo se determina su valor? Su función sería aumentar o disminuir la cantidad del stock que se tiene. O sea, su función es Variar. representar los cambios que se van a dar en la acumulación o la reducción de los niveles o de los stocks, ¿no? Más o menos. Sí, profesor. Ya. ¿Y cómo es que se determina su valor? ¿Cómo es que se determina su valor? El valor se determina con operaciones, ¿no? Y esto se ayuda con las variables auxiliares, que son tasas o porcentajes, y en algunos casos también tiene que ver lo que son las variables de stock por estas tasas que te dan la misma unidad, ¿no? En el flujo para que esta pueda aumentar o disminuir el nivel. O sea, se determina con un algoritmo lógico aritmético o lógico matemático en la que relacionas variables de nivel para poder poner ahí la lógica del cambio. O sea, ¿cómo se determina el valor? Estableciendo ahí un algoritmo que representa la lógica del cambio que se debe producir, considerando los factores que están, digamos, representados en el estado del sistema o en las variables de nivel, ¿no? Y así se determina. A ver, ya Marco. ¿A qué se llama instante? ¿Y por qué es importante? El instante es un periodo de tiempo. ¿Correcto? Es importante porque nos No, pero es un muestra periodo de tiempo ¿pero de qué? Es un periodo de tiempo eh, en el que sucede algo. ya, no, es un periodo de tiempo en la que el sistema detecta un cambio. Es el tiempo en el cual se puede percibir un cambio. Percibir un cambio. Por eso, ya, la otra parte es, ¿y por qué es importante? Porque nos permite entender en ese instante en qué estado se encuentra, No, bueno, entender el cambio, ¿no? Cómo estaba antes y no, después. no, para nada. Escúchame. Entonces, el instante es el periodo de tiempo que transcurre en el sistema, en la que se está produciendo un cambio, en la que yo puedo detectar un cambio. Es importante porque yo
en el modelado necesito saber en qué periodo debo hacer un nuevo cálculo de los cambios que se van a producir. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En un día? ¿En una semana? ¿Un mes? Y yo cuando modelo, debo decir que el cálculo que se va a hacer de cambio en cambio es en un día, en una semana, en un mes. Por eso hay que tener cuidado cómo establecer el instante o el tiempo diferencial en la que voy a medir los cambios, porque cada cambio genera un valor distinto a los niveles y por lo tanto un factor que va a influir en el siguiente instante o en el siguiente lapso de tiempo para hacer los cálculos. Es importante por eso. Si yo, la población, sabemos que, digamos, el índice, la tasa de crecimiento poblacional es 3.5 por mil. 3.5 por mil, que es la tasa de nacimientos, digamos, ¿no? Pero ese 3.5 por mil, estamos refiriéndonos en qué periodo. ¿En qué periodo? Cuando yo digo la población crece a 3 por mil, 3.5 por mil, ¿de qué periodo hablamos? Que cada mil hay 3.5 personas más. ¿Pero en qué periodo? No está especificado, ingeniero. No, es en el año, pues, ¿no? Claro. Es una tasa anual. O sea, cada año se crece más o menos 3.5 en el Perú, esa cantidad. ¿Correcto? 3.5. Ya, pero si yo, mi modelo, está corriendo, observando el Producto Interno, la variación del Producto Interno, ¿cada cuánto tiempo se mide? Cuando se dice, estamos creciendo al 2.5, ¿eso a qué periodo se refiere? Creo que también es anual. Bueno. No, es al mes. Es al mes. ¿Ya? Si yo, es que cada mes es distinto, ¿no? Pero más o menos un promedio de 2.5. Si ese es el crecimiento, hemos estado creciendo al 3 punto y pico. Pero bueno, ya. Pero si ese es el asunto, cuando yo ejecuto, corro, calculo los valores en mi modelo, cuando yo hago ese cálculo, si la tasa es anual, ¿qué es lo que hago? ¿Qué debo hacer si yo tengo que calcular los estados o las variaciones en un instante? ¿Qué instante debo poner? ¿Un mes o un año? Debo poner el mes porque debo calcular en la variación de tiempo que aplica con el componente que varía más rápido. Debo poner ese instante con el que varía más rápido, porque si no, no me sale, ¿no? Y si yo pusiera no el mes, si no pudiera año como un cambio, como el periodo de tiempo que debo hacer los cálculos, ¿yo qué debo hacer con la tasa mensual del PBI? ¿Qué debo hacer? Debo anualizarlo, ¿sí o no? Para que el cálculo salga anualizadamente, porque el sistema va a calcular el cambio que se dé en ese instante. Determinar el instante es muy importante porque es el tiempo que yo voy a simular que ha pasado una nueva situación y por lo tanto ejecuto un cálculo. Y si yo tengo tasas, esas tasas deben estar puestas en términos de ese instante, si es diario, semanal, mensual, trimestral, anual, ¿correcto? En algunos casos es quinquenal. Entonces, pero yo miro toda la composición de mi modelo y tengo que ver cuál es el factor que tiene un instante pequeño, más pequeño, el instante más corto. Porque ahí debo hacer el cálculo porque ese debe fluir en mi modelo
en la dimensión que normalmente debe haber, ¿no? Debe hacer así. Entonces, si yo tengo que hacer eso, yo los demás que van a ser medidos en ese lapso de tiempo, debo colocar aquellas tasas o índice, lo que corresponda, en valores que pertenezcan, que sean congruentes a ese instante. Por eso, si el crecimiento poblacional es 3.5 por mil anual, si el modelo va a correr en forma mensual, porque la tasa del Producto Bruto Interno es mensual, yo tengo que llevar esa tasa a valores mensuales. No, que seguramente va a ser menos que 1. ¿Sí o no? Para que pueda en cada cálculo se dé. Pero mucho cuidado. Por eso el razonamiento en la formulación del modelo, el razonamiento matemático es muy importante. Si yo tengo una tasa anual, no sé si usted tiene ahorros y le ofrecen una tasa anual, para calcular la tasa mensual, ¿qué hacen? ¿Qué se hace? A ver, ¿qué se hace? Fíjense, algunos dividen entre 12 la tasa, entre 12, y dice la 12ª parte de esa tasa es la que voy a aplicar en el cálculo de los intereses que va a ganar mi ahorro, ¿no? Yo al mensualizar mi tasa anual, algunos lo que hacen es dividir entre 12. Pero si yo pongo esa tasa y voy calculando mes a mes el crecimiento de mis intereses, por lo tanto mis ahorros, yo voy a llegar al año observando que el crecimiento no fue de ese valor, ¿no? Digamos, si la tasa es 2.5, lo divido entre 12, esa tasa, cuando yo lo divido entre 12, lo aplico mes a mes, la tasa que resulta de dividir los intereses versus el dinero que yo tuve al comienzo, me va a dar una tasa mayor, ¿no? Que la que yo aplicara solamente una vez al año, si solamente se aplicara en todo el año. ¿Por qué? ¿Por qué, Jazmín? ¿Por qué ya Marco? Creo que es porque es un tipo de interés compuesto y ahí tiene... Correcto. Porque se constituye en interés compuesto. Porque el capital sobre el cual aplico el interés, el monto se va creciendo mes a mes. Y entonces el cálculo se hace sobre un valor mayor. Y entonces se constituye un interés compuesto. Muy bien. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Cómo debo calcular la tasa mensual? Esa tasa de 2.5, ¿qué debo hacer? No se divide entre 12. ¿Qué se hace? Se tiene que convertir a una tasa mensual. Hay una fórmula, creo. Pero es una forma logarítmica. Es una fórmula que permite luego reproducir el factor exponencial que lleve a los 2.5, ¿correcto? Ya. Es que estamos hablando de que el modelo Forrester está entrando al campo de la formulación matemática, ¿ya? Entonces, yo estoy en este asunto hablando de este tema del instante. Cuando yo voy a correr el modelo, tengo que identificar claramente en qué periodos, en qué lapso de tiempo esas variables que están interviniendo van a tener cambios. ¿En qué periodo? Para que el cálculo
del sistema se puede hacer en el periodo más pequeño, pero teniendo cuidado de aquellos que varían en un tiempo más alto para simular el correcto, digamos, cambio que se va a dar, se tenga que poner los valores que no distorsionen por la alta variedad que va a haber en los cálculos. ¿Correcto? Esto es un tema de cuidado, porque algunos estudiantes me han mostrado que no les sale, pero están aplicando de una manera incorrecta la variación, el tiempo, o ese llamado instante, que es el delta de t, ¿no? El dt. Creo que en el Estela se refiere al tiempo ese como dt. Ya, entonces, por eso es importante el instante. Porque la corrida, sea manual o de computadora, como fuere, porque posiblemente en algún momento en la simulación de una representación matemática uno hace cálculos. Y para saber qué pasa en la secuencia progresiva en el tiempo, va haciendo cálculos sucesivos. Y por eso hay que tener cuidado, porque en algunos casos, dado que así es la variación, se tiene que dar en lapsos de tiempos cortos, en otros los cambios se van a producir en tiempos largos, pero para no afectar de una manera grave esa condición compuesta o exponencial del crecimiento de algo, es que yo tengo que tener cuidado de ver de qué manera formulo esa desagregación. Bien. Y la última pregunta, ¿cuál es la secuencia de cómputo de los procesos en los modelos dinámicos? ¿Cuál es la secuencia? No les he mencionado, lo mencioné hace algún tiempo, no sé si lo captaron. Yo tengo el modelo, se va a empezar a correr. Se va a empezar a correr. ¿Qué valores tienes establecido? ¿Qué valores tienes establecido cuando va a empezar a correr el modelo? Los valores iniciales de los niveles. El Estela te va a pedir cuál es el valor inicial de los niveles. ¿Correcto? Esos son los valores. ¿Está bien? Se empieza con los niveles con valores establecidos. Los flujos, y con ello también las auxiliares, lo que tiene es una función lógica aritmética, ¿correcto? ¿Está bien? Tiene una función lógica matemática. Eso es lo que hay ahí. No hay un valor, sino una función que cuando se aplique con los valores que le proveen los niveles, va a generar un valor. Y es el valor de ingreso o de salida que el flujo indica de lo que entra o sale de un nivel. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ya. Entonces, esta consideración de secuencia de cómputo es muy importante. Porque si yo empezar a correr, hay un valor ya que tiene el nivel, no calculo nada. Y entonces el sistema simula que pasa un instante. Pasa un instante. Simula que pasa un instante. Cuando supuestamente pasa ese instante, yo voy a calcular cuánta variación hubo aplicando los valores de los niveles a la función de los flujos. Calculo los flujos que han habido que van a alimentar los niveles. ¿Correcto? Primero, entonces, están en el tiempo cero, están los valores de niveles, simplemente la lógica de los flujos. Pero pasa un instante y entonces los flujos se calculan en ese instante cuánto flujo ha habido de entrada y salida, eso calculo primero, y ese valor se aplican a los niveles. Y los niveles cambian, porque los flujos han añadido valor o les han quitado valor, ¿sí o no? Entonces, el proceso tiene un segundo cálculo en
la variación que ha habido de los flujos. Lógicamente que en ese momento también se calculan las variables auxiliares, porque las auxiliares son cálculos, digamos, complementarios de los flujos o previos. Entonces, se hacen cálculos en las variables auxiliares, en la variable de flujo, se calcula el cambio y en ese segundo instante, o en ese instante que ha pasado, ya los niveles tienen otros valores. En virtud del cálculo que hice en los flujos, que hizo que variaran esos valores. Voy a seguir al siguiente instante. Ya los niveles tienen valores nuevos en virtud de las variaciones que se calcularon de los flujos. Entonces, con esos valores paso al siguiente instante, segundo instante. Y entonces yo al terminar el segundo instante, lo que tengo son los cambios que han habido debido a cálculos que se producen en las auxiliares y en los flujos. Valores que se van a incrementar o reducir los niveles. Entonces, la secuencia es, cuando pasa un instante, primero se calcula auxiliares y flujos, y eso le va a dar nuevos valores a los niveles. Esa es la secuencia. Perdón. Disculpe. Voy a dejar de compartir porque me parece que yo tengo un grafiquito, disculpe un reto, al respecto. Ahí está. Acá está. Aquí está. Ya. Le digo que tenía este gráfico. Esta es la secuencia, ¿no? Lo que le decía, los niveles de J ya están dados, luego hay un flujo que se va a producir de un diferencial del tiempo. Acá la referencia que se tiene es en el momento J y el momento K. Entonces, digamos para solamente el entendimiento, momento J, perdón, momento K y momento L. Entonces, desde el momento J al momento K, hay una diferencial de tiempo que es el delta de tiempo, el instante que va a pasar, donde los flujos van a generar un valor que va a hacer que los niveles tengan en el siguiente instante un valor distinto en virtud de lo que sucedió en el flujo, ¿no? Si los niveles han cambiado, lógicamente, cuando se ve en el siguiente instante, lógicamente, no van a ser igual los valores de los flujos, porque esa es lógica. Como son los valores de niveles distintos, los valores que se generen a partir de la aplicación de los flujos van a variar y esa variación se va a reflejar en el instante siguiente cuando yo calcule con los flujos qué variaciones ha habido en los niveles. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica del proceso de cálculo que se hace en el modelado. Al comienzo de esta manera de entender el modelado, se va a dar curiosamente una condición de cálculo manual, ¿no? En su origen. Pero luego viene el cálculo computacional. Yo les mencioné que en una época ese cálculo se introducía, ¿no? Se introducía y había que establecer claramente las relaciones diferenciales dentro de la herramienta. Ahora ya no.
Ahora lo hace automático, pero hay que tener en cuenta estas consideraciones. Muy bien. Y ya. Entonces, esta clase, saltamos ahora ya al tema de hoy. Presten atención. Sobre el tema de dinámica, algunas reservas, ¿ya? En los modelos sociales o económicos, también en la literatura que ustedes van a ver en Dinámica y Sistemas, es que se habla de modelos sociales también a los económicos, Bueno, habitualmente se tiende a evitar formas de conceptualización que sean similares a las tradicionales, porque las tradicionales tienen que ver con apreciaciones que son calificadas con adjetivos interpretativos. Está mejor, está peor, ¿no? Hay una recesión. La descripción de los modelos socioeconómicos, digamos, tradicionales, tienen esta característica. Y es verdad, porque muchas de las variables que se dan o se pueden identificar en el comportamiento social son de carácter, digamos, cualitativo, ¿no? Y por lo tanto, es más difícil de cuantificar. En la antigüedad, la expresión económica de la realidad no se medía, no se cuantificaba, solamente se calificaba. Pero eso cambió pues del año 1886 con la famosa publicación del ingeniero como economista de un personaje en Estados Unidos que mostró cómo era posible que los fenómenos socioeconómicos pudieran medirse también, y se podría utilizar las variables cualitativas para entender el fenómeno social. Pero aún así se ha mantenido la idea de explicar la realidad socioeconómica a través de calificación. Se puede reunir, en el mejor de los casos, la opinión de expertos que saben, conocen, son autoridades en esta materia, y poder tener una mayor precisión a lo que se quiere expresar, mayor precisión, dado que vivimos la era de la matematización, del cientifismo, la época de los cuantos, ¿no? Pero no se hace eso, de todas maneras es difícil que el experto, propiamente en temas socioeconómicos, se desprenda de cierto grado de subjetividad. Es bien difícil. Está muy marcada la idea de la calificación subjetiva de la realidad. ¿No? Existe siempre en un fenómeno aspectos que desde el punto de vista del observador especializado califican adjetivamente situaciones que permiten explicar comportamientos particulares, ¿no? Siempre se va a dar esto. Y por eso nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales hay porque yo investigo, para hacer el modelamiento, yo investigo, me encuentro con gente que conoce. Pero lo que me va a agarrar frío es que ellos no tienen información cuantitativa, sino simplemente observación adjetivamente asignada, digamos, ¿no? A esto le vamos a llamar variables cualitativas. A cualquier apreciación de un fenómeno de cualquier tipo en el que lo que hay es una calificación, ¿no? Una calificación. ¿Cuáles son las consideraciones, entonces? Perdón. Que en la actualidad los fenómenos sociales son estudiados más bien ya con la ayuda de la ciencia exacta, con modelos matemáticos. La dinámica de sistemas es uno de ellos, ¿no? Es una herramienta matemática. Y esto hace que se requiera que todos los elementos, los aspectos están involucrados en ese entendimiento
deban ser caracterizados con variables medibles, ¿no? Es una obligación, es una condición desde el comienzo para dinámica de sistema se establece eso, deben ser variables medibles. ¿Cómo se mide? Se pregunta, ¿no? Y algunos, cuando me hablan de una variable que tiene una condición relativa o muy genérica, deja de ser variable, porque nuestros modelos son de variables cuantitativas que son objetivamente miden una condición observable y homogénea, ¿no? La diversidad de las interrelaciones y de los componentes hace compleja esa construcción. Es decir, cuando se critica la dinámica del sistema por la complejidad que acarrea acercarse a un fenómeno, una de ellas es por esta situación, ¿no? Que hay una diversidad de características de las variables y de sus interacciones, que lo hace complejo, y esa complejidad se incrementa con las variables cualitativas, ¿no? La dinámica del sistema es un instrumento, digamos, apropiado, no es ideal, apropiado para administrar la complejidad de los fenómenos que van a variar en el tiempo, pero esa variabilidad en el tiempo requiere que esté formulado de tal manera que yo pueda tener un elemento medible, cuantitativamente, digamos, un registro cuantitativo para ello, ¿no? ¿Qué se pretende? Describir el fenómeno en cuanto a cómo se da el fenómeno, cuál es su comportamiento, pero teniendo mucho cuidado, porque me interesa qué sucedió, no qué podría suceder. Es interés predecir el futuro, no es algo que calza con tranquilidad, ¿no? En la pretensión de quien hace dinámica de sistemas. No es que no se pueda predecir, sí se puede predecir, pero para hacer esto hay que tener mucho cuidado porque las condiciones y variabilidad de un fenómeno determinado puede cambiar en muy corto tiempo. Otra pretensión, el análisis cuidadoso del fenómeno para determinar cómo se producen los cambios, cómo se están produciendo los cambios. Ese cómo es por razones de la interacción, ¿no? Para determinar esas condiciones en las que se producen los cambios y la manera como se relacionan las variables que intervienen en la que hay explicación de esos cambios. Cuando se termina, se concluye, se tiene un modelamiento apropiado, las políticas y conclusiones se estiman se dice por extrapolaciones, es decir, de deducciones generales en virtud de condiciones que posiblemente en otro fenómeno, en otro momento, en otras circunstancias, se puedan dar, ¿no? Correlacionando. Perdón, un segundito, un segundito. Me dan un momentito, por favor.
Disculpe, lo que pasa es que delante de mi casa se han chocado. Y tengo cámaras, pero no estoy grabando. Y están en un lío ahí, han tocado la puerta para que yo les dé las imágenes. Y lamento mucho, pero no estoy grabando. Bueno, esta clase sí. Ya, entonces decía que cuando yo termino de desarrollar bajo, digamos, el interés, la necesidad de aprovechar ese entendimiento simulado de la realidad, yo puedo sacar ciertas conclusiones y determinar ciertos criterios para aplicar a escenarios similares ciertas acciones o ciertas prevenciones, etc. Se evita proyectar pensando que la realidad va a suceder en continuidad, en forma regresional hacia la misma forma que ha sucedido. Hay que tener cuidado en eso. Eso no necesariamente sucede, más que cuando uno mira el trazado del comportamiento identificado por la dinámica de sistemas, tiene un comportamiento normalmente no lineal, es decir, no es tan sencillo pensar que va a haber una proyección. Lo que yo hago es sacar ciertas conclusiones, ciertas deducciones o ciertas inducciones para que por interpolación yo pueda establecer un vínculo, un criterio sobre un tipo de fenómeno cuyo comportamiento tipológico pueda también utilizarse en otro fenómeno en la que yo pueda ahí tener un razonamiento en base de dichas conclusiones, pero siempre interpolando de una manera cuidadosa lo que en el fenómeno estudiado podría deducirse para aplicar en otro fenómeno similar, ¿no? Donde siempre se ha producido una situación de mucha... En la medida que uno hace más estudios, el nivel de certidumbre de dichas conclusiones se vuelve mayor. Pero mientras uno tiene que actuar con mucho cuidado por el grado de incertidumbre que se presenta frente a querer interpolar lo que ha sucedido en unas circunstancias hacia otra, ¿no? Se debe constatar la virtud del modelo contra el comportamiento real y no a la inversa, ¿ya? Es un aspecto importante. Yo no puedo decir, esto no está mal, porque poniendo mi modelo, el comportamiento debió ser así. Y entonces lo que ha sucedido está mal, no debe ser de esa manera. A veces hay así, gente que quiere demostrar que la realidad, la verdad de las cosas se da porque hay un modelo que lo está representando. Cuando en el Dynamic Systems es más modesto. Lo que yo no puedo hacer eso. Yo lo que hago es constatar que el modelo está dando una muestra de similitud o de representación correcta del comportamiento, ¿no? Sobre los datos en la dinámica del sistema. Al comenzar un modelado se hace poca relevancia, poco hincapié en la necesidad de datos cuantitativos. Al comenzar el modelo no se hace este énfasis. No se dice debe ser medido, debe estar en esta condición, simplemente saber de dónde se puede obtener la información. Entonces, se hace poco hincapié eso para la derivación de la estructura general del modelo, la estructura conceptual del modelo. Lo único que nos interesa es saber que esa variable es una característica de la realidad que es posible medir, ¿no? Una vez que se formula la estructura, se determinan los datos y las unidades de medida de las variables. Una vez formulada la estructura, los datos y las unidades de medida de las variables que se muestran en el comportamiento del sistema son normalmente son de naturaleza distinta y son de necesidad de precisión.
Yo cuando tengo la estructura del modelo en su diagrama causal, tanto los datos de unidad de medida resulta ser importante y suelen ser de naturaleza distinta, porque sobre esa base yo voy a tener que representar el comportamiento del sistema. Los datos ayudan a establecer la estructura del sistema, lógicamente, porque son los datos lo que me da cuenta en forma por lo menos inicial de qué ha sucedido en el fenómeno que estoy estudiando. Muchas veces se asocian las consideraciones acerca de cómo se dan las relaciones entre variables en virtud de la información que yo tengo y la vinculación que hay entre las variables y los datos que ellos tienen en virtud de esa relación con otras variables, ¿no? La información de las variables es especialmente difícil de conseguir cuando se trata de modelar sistemas sociales. En general, cuando uno trata de modelar un sistema, uno se apega, se coloca, se pone de cerca ante la disponibilidad de la información. Si no tengo información, entro a una aventura un poco complicada. Pero como me han escuchado en algún momento, yo puedo no solamente tener el dato, sino puedo estimar ese dato, levantando información a lo largo del tiempo, asociando algo que me permita, digamos, deducir de ello el dato de una variable, una característica que estoy utilizando. Los datos observados deben ayudar en la asignación de valores numéricos a los niveles y parámetros, que es lo que inicialmente se necesita fundamentalmente. También los datos que yo observo me ayudan a establecer la lógica de los flujos, porque teniendo esos dos elementos, los valores de los niveles y los parámetros, así como la lógica de los flujos, el modelo tiene la capacidad, digamos también la probabilidad, que reproduzca fielmente el comportamiento del sistema real, ¿no? Cuando se dice fielmente es relativo, ¿no? Aproximadamente, vamos a poner. ¿Qué son las variables cuantitativas? El comportamiento de los sistemas sociales está determinado por relaciones que requieren que se mida en forma lógica, y estas deben vincularse de manera directa o indirecta. Siempre hay una correspondencia, no necesariamente en forma directa, sino a través de una secuencia de influencia, como hemos visto en los diagramas causales, ¿no? Las tendencias sociales, tales como las preferencias, las valoraciones, las insatisfacciones, las aspiraciones, las coberturas, en fin, hay una infinidad de estos elementos, estos aspectos que se considera en el estudio de la sociedad y que tienen una tendencia, un comportamiento, y siempre vamos a tenerlos como algo que debemos incorporar en los modelos, ¿no? Por cada tipo de variable, como con todas, se presentan 3 pasos perfectamente diferenciados a la hora de incluirlas en el modelo. Primero, conceptualización o elección de las características y de la estructura que representa el fenómeno dinámico. Conceptualización decía cómo yo entiendo, cómo estoy comprendiendo, cómo estoy concibiendo lo que sucede, ¿no? Y esa conceptualización o concepción de lo que sucede es la que te dice que sale, se expresa en términos de las características, que son variables, ¿no? Yo le llamo variables características, y de la manera como estas variables se relacionan en una estructura de comportamiento causal, ¿no? Y también en el diagrama Forrester tenemos una estructura que representa la variabilidad en el fenómeno. Entonces, el segundo paso es identificar las variables cualitativas, que es en muchos casos abundante, aunque cuando uno ya en esta época se trata de
desplegar un conocimiento se evita desde el comienzo, ¿no? Pero bueno, se identifican las variables cualitativas y se tiene que establecer de qué manera yo puedo consignarle un valor. Porque como es cualitativo, es una calificación adjetiva, pero podría tener un valor asociado. Y la característica cuantitativa que va a ser asociada a los valores. Si yo tengo una variable cualitativa y digo su valor es, digamos, ¿cómo se dice? Sobreabundante, normal, insuficiente y, digamos, nula, si ese es los valores cualitativos que tiene, yo debo establecer luego la característica cuantitativa al cual yo tengo que asociar esos valores, porque cada calificación es un valor cualitativo, pero es muy importante establecer la condición cuantitativa o asociarlo a un valor cuantitativo cada una de esos valores cualitativos, ¿no? Debo asociar a un valor cuantitativo los valores cualitativos. Y aquí el ejemplo, que creo que ya se los he comentado. Hemos hecho un ejemplo la vez pasada de un sistema urbano que queremos explicar o entender el comportamiento de la contaminación bacteriológica del sistema urbano, ¿no? Vinculado al tema de la basura. Y cuando hemos hecho ese modelado, nos encontramos que los expertos dicen que un factor importantísimo es el nivel de modernidad. El nivel de modernidad de la ciudad. Mientras más moderna la ciudad, menos contaminación, menos desperdicio hay. Y entonces es una variable que está ahí. Es cualitativa, perfectamente claro. ¿No? Más moderno, menos moderno, obsoleto, como fuere, como se dice, retrasado, tradicional. Hay forma de llamar, ¿no? Entonces la modernidad es una apreciación subjetiva y relativa, porque para lo que uno es más moderno, para otros no, ¿no? El que vive en el campo, en la zona más rural, y vive en un lugar que ni la electricidad llega, la modernidad tiene que ver con el uso de ciertas herramientas, posiblemente en su trabajo rural. Para los que viven en la ciudad, esa modernidad tiene que ver con reemplazar de repente el tipo de combustible que utilizaba por otro distinto. Y si te vas ya a la capital, a la ciudad donde hay mayor, es posiblemente pasar al uso de un artefacto que ni siquiera se trata de consumir combustible contaminante, sino combustible no contaminante. Como fuere, esa consideración es relativa, de qué cosa es moderno, qué no, ¿no? Y entonces una variable puede, digamos, tener una manera como establecer un criterio de medición. ¿Yo puedo medir la modernidad? Es la pregunta, porque los especialistas dicen que las ciudades más modernas son las menos contaminadas. Y entonces yo tengo que primero identificar los valores cualitativos, ¿no? ¿Cuáles son esos valores cualitativos? Muy moderno, digamos, tradicional, etcétera, ¿no? Entonces, hay que identificar primero esos valores cualitativos y luego pensar cómo yo puedo asociar esa variable de la modernidad con alguna característica cuantitativa. Hay que identificar la variable característica cuantitativa que esté mejor asociada a esa calificación o esa adjetivación. Eso es lo que tengo que hacer. Y luego se establece la correspondencia lógica o numérica que hay entre
esos valores cualitativos y estas características cuantitativas al cual voy a asociar. Siempre hay una sustentación. Como es una condición relativa, a veces esa correspondencia puede ser sesgada a la forma de entender de quien quiere llevar el valor cualitativo a un valor cuantitativo. Está sesgada, no es universal, no es un estándar. A veces sí, ¿eh? Bueno, entonces yo hago esa correspondencia y armo una suerte mentalmente, conceptualmente, abstractamente o así bajo una especificación, armo una tabla de correspondencia cualitativa. La variable cualitativa, que es la modernidad, va a expresar una apreciación, que es relativa, ¿no? Va a expresar una apreciación. Lógicamente que esto es muy claro. Esa calificación cualitativa, ¿no? Yo puedo decir, se trata de que será de una ciudad muy moderna, una ciudad moderna, ligeramente moderna, antigua o muy antigua. ¿Ya? Yo puedo decir eso. Esos son los valores cualitativos que yo puedo calificar la ciudad. Pero aguanta, y eso no me da ni un valor cuantitativo directamente. Entonces yo lo que debo hacer es obtener, en primer lugar, asociar, ¿no? Asociar esas cualidades observadas a ciertos valores cuantitativos que se asocien. Yo digo, si es muy antigua, la variable que va a representar la calificación cualitativa, en este caso la modernidad, le voy a poner 1. Si es antigua, le voy a poner valor 2, si es ligeramente moderna, 3, de manera que yo distinga en el modelo matemático esa característica, pero en razón de que está asociado a un valor, ¿ya? Si es moderna, ese valor va a ser 4, le voy a poner 4. Pero, ¿a qué le llamo moderno y por qué le pongo 4? Le voy a poner ese valor que está ahí porque me va a pedir operar luego. Basta que me permita diferenciar. Claro que esos valores cuantitativos asociados a los valores cualitativos también pueden ser distintos a lo que están viendo ahí, porque es esa condición que yo voy a darle a lo cualitativo, esos valores me pueden servir en el cálculo. Por ahora solamente me sirve para distinguir. Dice, la cualitativa se puede asociar, ¿no? La variable cualitativa se puede asociar en forma lógica y praxeológica a valores de otra variable cuantitativa. Y en este caso se asocia y así se establece en las consideraciones mundiales. Se dice que una ciudad es muy moderna cuando consume alto nivel de energía eléctrica, más de 1000 kilowatts hora. Se dice que es una ciudad muy moderna. Se dice que es moderna cuando es un valor mayor de 500 kilowatts, pero menor de 1000, ¿no? Si es ligeramente moderna, está entre 200 y 500 kilowatts. Y es antigua, si acaso el consumo es menos de 200 kilowatts, y muy antigua si está por debajo de los 50. Entonces ya acá ya está la idea conceptual de lo que significa lo muy moderno, lo ligeramente moderno, lo antiguo y lo muy antiguo. Se trata de eso. Ya sé de qué se trata. Ya lo asocia a una variable que puede medirse y cuyos valores cuantitativos se está determinando por una razón lógica. Porque a mayor consumo, el consumo eléctrico me está diciendo que es la ciudad que tiene más artefactos, que funciona con energía y por lo tanto esa es la referencia general en la condición de moderno.
el consumo de energía. Es lógico. Y es praxeológico en la medida que está efectivamente relacionado de manera práctica en lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y luego se debe determinar cuál es el efecto que va a producir en el sistema lo que esté dándose. Si yo la variable que estoy midiendo en el modelo a veces aumenta, a veces reduce, puede estar siempre, ¿no? Posiblemente se va a iniciar en una ciudad muy antigua porque sus valores de consumo eléctrico está ahí bordeando los 50 kilowatts y luego por razones del comportamiento de la ciudad va a aumentar y va a estar fluctuando y luego en el tiempo va a seguir aumentando y poco a poco va a tener un escalamiento. Normalmente eso sucede, un escalamiento en la calificación de la ciudad. Yo digo, esta condición de la ciudad que me permite decir si es moderno o moderno, me lleva a tomar una acción. Es decir, si yo mido esto y puedo identificar que el valor que se está dando, esta medición puede llevar a que otra variable, la variable cualitativa que se llama modernidad, yo le asigne el valor 5, el valor 4, en fin, y luego pueda comparar. Acá puede haber, acá hay, digamos, una cota. Puede haber cotas en las diferentes, ¿no? Pero llevarlo a un cuanto, a un solo número homogéneo, me permite operarlo. Entonces, si yo, por comparación nomás diría, ¿no? Si yo, mi valor de la variable cualitativa, en virtud de que lo he calculado a partir de otra variable que fluctúa, yo he determinado que está en condición, por ejemplo, de muy moderna, el efecto que va a producir es algo. El efecto es algo. ¿Qué es ese algo? Digamos, un mayor, digamos, asignación de recursos. Y entonces, esa asignación de recursos puede ser menor porque la variable es muy, la condición de la ciudad no es moderna, puede ser por debajo de 1, o puede ser mayor dependiendo del nivel de la modernidad. Entonces yo digo, yo necesito valores, yo coloco antojadizamente, pero en virtud de la correspondencia que hay en la realidad de qué sucede como consecuencia de ello. Como consecuencia de, yo voy a hacer una operación, voy a hacer una comparación, lo que fuere, y yo voy a tener un efecto. Y eso me ayuda el saber, el tener un valor que va a aplicarse cuando esa lógica de comparación me determine en qué condición cualitativa está la ciudad, ¿no? Esto me va a permitir hacer la operación. Entonces se trata de una variable de cálculo, ¿no? Normalmente es una variable auxiliar que se asocia a un estado, nivel de consumo eléctrico. ¿No? Va a ser una variable de cálculo que la modernidad, hay en un número 1, 2, 3, 4, 5, y acá valores que yo voy a tener de un determinado nivel, y su uso requiere de un valor cualitativo, ¿no? Esa modernidad es requiere, bajo la idea o la comparación entre consumo, bajo consumo y la asociación a un valor cualitativo que hemos visto que pueden ser del 1 al 5, pues, ¿no? Yo voy a calificar mi variable modernidad. Y la variable modernidad se asocia a una acción, va a ser el doble. Acá, en este caso, no era lo que dije, sino
inmigrantes. En las ciudades más modernas hay más inmigrantes, se multiplica por 2. Si es moderna, por 1.5, si es básicamente no poco moderna, se mantiene el proceso de migración, o sea, la tasa de migración. Y si es antigua, al contrario, ¿no? Se reduce la cantidad que deben entrar, calculándolo desde el punto de vista de los migrantes, y se puede reducir aún más si no es tan moderna, ¿no? Y de esa manera yo utilizo estas definiciones cualitativas para generar, digamos, las operaciones matemáticas que se dan en un modelo dinámico. Preguntas. No sé si está claro. Bueno, sí debe estar claro, pero bueno. ¿Alguna duda? Ingeniero, Dime. sí, sobre la variable cualitativa, más o menos parece ser un tipo de conexión, ¿no? Yo lo estaba viendo cuando usted dijo que se asociaba, por ejemplo, en este caso se asocia el consumo de energía eléctrica. En un inicio pensé y dije, ¿por qué no se llama entonces la variable consumo de energía eléctrica? Pero ahora que lo veo parece un tipo de ayuda, ¿no? Para entender el consumo de energía y que eso ayude al cálculo de los inmigrantes. Algo así lo estoy entendiendo. Así es. Modernidad es un concepto abstracto, subjetivo. Esto más moderno es un valor que se le asigna cualitativo a algo. Puede ser otra variable, pero en este caso, como es la ciudad modernidad. Pero yo, ¿cómo estimo eso? A mí no me interesa el consumo eléctrico, pero sino que ese consumo eléctrico es una referencia que me permitiría estimar de que la ciudad es una ciudad atractiva, moderna, ¿no? No es la energía eléctrica decir lo que me interesa, sino otro concepto que es la atractividad de la ciudad en virtud de su modernidad. Pero tengo que buscar una variable que me dé pistas para poder decir si efectivamente está en ese grado. Y busco uno. En este caso, el autor, que es Aracil, dice, en la época que Aracil publica, lógicamente, que así se califican las ciudades modernas, o sea, las que consumían mayor kilowatt hora, o sea, mayor concentración de consumo eléctrico, mayor artefactos eléctricos eran las más modernas. Para la formación de modelo hay una situación que se formula en el siglo pasado. Ahora no, pues ustedes saben que artefactos eléctricos pueden estar aumentando, pero con estas tecnologías de ahorro de energía, es decir, el consumo que había de energía por artefacto o per cápita en un determinado momento ahora se ha reducido, porque las pantallas de los televisores, de las computadoras, ya no son tubos de rayos catódicos que utilizaban un potenciómetro que consumía por lo menos 15 watts. Ahora esto consume entre 3 a 5 watts. Es decir, yo soy más moderno, pero consumo menos energía. Pero esa es la situación actual. En esa época era de esa manera. Y entonces solamente estoy asociando. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calificar por modernidad para poder saber cuánto atrae la ciudad. Pero para que yo, esa condición que lo determino por el consumo de energía, se va a convertir en la variable, va a tomar un valor. Ese valor me permite multiplicar el factor, la tasa de incremento de inmigrantes por un valor determinado otro, según una estimación que he obtenido de la información que me dan, de la información que yo he observado, que también es en virtud de la observación. No es algo que se me ocurra así debería ser, no, sino que las ciudades modernas se jalan gente
para que en cada año aumente una proporción determinada. Las ciudades más modernas no crecen mucho. Al contrario, o sea, la gente se va. Entonces hay un valor de retroceso, más bien, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, lo que hay ahí es una variable que es un concepto, pero que tengo que estimarlo en virtud de otra variable que sí se mide. No es ese valor el que me interesa. Simplemente me interesa lo que me lleva a deducir que hay algo ahí, que en este caso es la modernidad. Y ya, de acuerdo a eso, yo decido tomar un valor, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí, y ese valor es el que me permite operar en la lógica del flujo lo que debe suceder, ¿no? Pero es un razonamiento. Repito, en la dinámica de sistemas, hacer la figurita es lo más simple. Claro que cómo se hacen las relaciones, eso también tiene su pequeña complejidad. Pero lo más complejo es la lógica que está ahí, cómo yo interrelaciono. Ese es el tema. ¿Está bien? Bien. Y miren acá, en base al estudio hecho, en el tiempo, a lo largo del tiempo, esta medición genera lógicamente un proceso evolutivo. La modernidad, o sea, la modernidad es un estado, ¿no? Un estado, del 1 a 5, un estado es. Que tiene un valor cuantitativo para poder identificarlo, ¿no? Porque una variable, un valor es un valor numérico. El consumo eléctrico tiene un comportamiento no necesariamente rectilíneo, ¿no? Sino, en este caso es lineal sigmoidal. Es decir, va subiendo, de pronto crece rápidamente y luego se estanca. Así se identificó en este estudio que se hizo, ¿no? La modernidad se incrementa, difícilmente se reduce, difícilmente. Si no, digamos, los periodos de un estado son más largos conforme se va a mayores niveles de modernidad, ¿no? La valoración que genera un efecto causal debe ser cuidadosamente estudiado. ¿Cuál es la valoración que va a producir un efecto de causa, ¿no? De efecto sobre lo que ha de suceder? Y entonces la asociación debe ser consistente con el efecto causal producido, que debe reflejar lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces acá sucede que si yo tengo 50, lógicamente mi valor en la que yo le voy a asignar la variable es 1. Si es 50, es por encima de 50 es 2, entre 250 es 3, en fin, se va a dar esta condición establecida, ¿no? Bueno, vamos a terminar esta clase rápidamente sobre algunas consideraciones sobre la validación y la utilidad de los modelos dinámicos. Normalmente yo, entendido esto, lo que falta es el tema de atraso, pero normalmente de acá ya hay muy poco que decir. En realidad, la temática para la dinámica de sistemas amplio no es. Lo que es más cargoso, tiene más carga, digamos, es el ejercicio de formular el modelo, ¿no? Bueno, agregación y desagregación. Hablamos de agregación cuando se agrupan variables que se asocian a una unidad de proceso. Un modelo con agregaciones y con pocos detalles, o sea, cuando yo decía, usted puede impartir un modelo señalando subsistemas o subcomponentes, ¿no? Donde están agregados variables en una unidad de proceso que puede luego desplegarse, ¿no? Un modelo con muchas agregaciones, poco detalle, se dice que es un modelo agregado. Un modelo
con mucho detalle, ya bien desplegado y poca generalización, se dice que está desagregado y puede ser lo más conveniente. Uno puede partir con niveles de agregación alta, pero ir sacando, desprendiendo, desgranando lo que sucede en esa realidad, que es normalmente bien amplia. Y esto es muy importante cuando yo termino de desarrollar un modelado, ¿no? ¿Qué se recomienda? Empezar con un nivel alto de agregación, como le decía al comienzo. Hay pocas variables que ustedes utilizan, de repente tienen un enfoque bastante más general, pero luego hay que desagregar, entrando cada vez a un detalle mayor. Cuando más amplia sea la realidad por modelar, tanto en el espacio como en el tiempo, mayor es el nivel de agregación que se va a requerir al comienzo, para empezar, ¿no? El grado de agregación depende de la experiencia del modelador. Cuando uno ya tiene experiencia, ya separa los grandes bloques, y le denomina de una manera más sencilla. No existe una elección a priori que se pueda calificar como que es la mejor forma de hacerlo, porque no existen criterios objetivos para valorar cuál agregación o desagregación es la mejor o la adecuada, ¿no? Los modelos más ajustados a la realidad y más explicativos pueden empezar con un alto grado de agregación y terminar con un altísimo, un increíble grado de desagregación, con cantidades de variables inimaginables. Esos son los modelos que se ajustan más a la realidad. El concepto de validez de un modelo, pasamos a este tema, también no es algo que para Dynamic System sea absoluto. Yo no puedo decir, por alguna razón, este modelo es más válido que este otro. El que un modelo sea válido o no depende del objetivo para el que ha sido construido. Cada identificación, formulación, articulación del modelo depende del propósito que se quiere y de la manera como yo entiendo la realidad. A la hora de valorar el interés de un modelo, su utilidad, es decir, la facultad de que pueda servir, que pueda ayudar a quien usa el modelo, es algo que dentro de su ambigüedad es muy importante, muy importante. O sea, la importancia que tiene un modelo es que me sirve para poder yo deducir algunas conclusiones. De acuerdo con el grado de correspondencia formal, es decir, de las relaciones, no de la correspondencia formal, de las relaciones que hay entre las variables, sobre lo que se construye, sobre lo que se construye el modelo y la realidad, esa realidad que se ha modelado, los modelos pueden ser clasificados en 3 clases. Ese grado de correspondencia entre el modelo mismo y la manera como lo he estructurado con respecto a la realidad, yo puedo clasificar en tres categorías. Clase 1. Los modelos clase 1 son modelos de sentido común. Las relaciones sobre las que se basa el modelo son intuitivas. Del modelista no interesa que el modelista domine mucho el tema, ¿no? Es más intuitivo y el conocimiento es básico sobre el sistema. La de clase 2 son modelos basados en la opinión experta, es decir, el modelista recurre a un entendimiento que se va a extraer de gente que conoce, que son expertos. Y es muy importante, en ese sentido, esta de clase 2, que se tenga la opinión y la contribución de mayor número de expertos posible, ¿no? Los de clase 3 son modelos de parámetros estimados. Estos son ya aquellos modelos que sí ya tienen digamos, un tratamiento más fino. Además, hay gente que se especializa en ciertos temas para hacer modelo, y entonces, donde están incluidos claramente, explícitamente, la opinión de expertos, donde yo puedo emplear herramientas estadísticas y técnicas formales para dar cuenta de la manera correcta de representar o de utilizar los datos que tengo para el modelo.
y esos son modelos que yo luego utilizo en forma tipológica y estándar, parametrizando sus valores dependiendo en qué ámbito voy a aplicar, ¿no? La utilidad entonces de los modelos. Según el enfoque se evalúa con distintos criterios la utilidad. Mido, que es un personaje muy conocido en el tema de la dinámica de sistemas, es uno de los que participaron en el famoso sustentación y formulación y presentación del modelo del mundo, que causó una impresión espectacular. Propone y dice criterios que valoran su utilidad considerando la posibilidad de, y acá solamente lo leo, voy a leerlo más, que sea relativamente bajo el costo. La utilidad es de bajo costo y de bajo cantidad de horas hombre, bajo tiempo de computador, para poder construir y hacer operativo el modelo, ¿no? Eso es una calificación, es un criterio de calificación. Otro es que se puede obtener soluciones analíticas generalizables de manera que los componentes del sistema puedan ser evaluados para cualquier momento, entre comillas, porque no es que se aplique literalmente, estrictamente tal como está para otras circunstancias, ¿no? Y que las consideraciones de entorno puedan establecerse para distintos modos de comportamiento. Eso es un aspecto importante, ¿no? También cuando se incluye factores no lineales, hay consideración más apropiada de los atrasos y existe un número grande de variables. Más rico el modelo en la medida que más variables tenga. También el realizar análisis crítico del modelo por expertos en el sistema real, independientemente de su calificación profesional. Es decir, es que acá no se trata de que para hacer un modelo se requiere un dominio muy grande para quienes se catalogan como modeladores, sino que el resultado sea lo adecuado para expertos, ¿no? Para expertos del ámbito sobre el cual se está modelando. También de poder extraer las implicancias lógicas del modelo con bajo error, que se emplee para determinar el comportamiento del sistema observado en el tiempo, que permita aplicar el modelo técnica de regresión. Es decir, la regresión es una correspondencia matemática simplemente de similitud, de acercamiento de comportamiento, no de correspondencia causal, no necesariamente. Yo puedo comparar variables que no están asociadas entre sí, pero que tienen comportamientos similares. Yo hago una correlación, una regresión. También con integrar la información de cualquier nivel, desde la intuición a las medidas precisas. Porque hay muchas cosas sobre el cual el modelador más bien intuye, ¿no? Que también se pueda reproducir el comportamiento que se trata de comprender o interpretar. O sea, todos ellos le dan a la calificación del modelo un valor. Y son esos 16 criterios que la gente valora cuando se puede incluir diversas condiciones de actuación que se pueden dar sobre el sistema, cuando se puede evidenciar rapidez, o sea, facilidad para hacer sensibilidad e incorporar modificaciones a fin de poder tener entendimiento de cambios que se puedan dar en la realidad. También hay un criterio que puede demostrar isomorfismos, tipologías de las representaciones de las relaciones causales, de los fenómenos, o de la manera como yo razono el fenómeno, ¿no? Predecir series temporales de datos pertenecientes al pasado cuando se inicializa en un instante diferente. Yo puedo trasladar el comportamiento tratando de ver si puede ajustarse a otro momento. El encontrar similitud entre las características espectrales de las variables y las observadas en el mundo real. Aquí se llaman características espectrales, cuando las variables
pueden jugar de una manera apropiada, digamos, no certera, pero sí muy próxima a condiciones distintas. Entonces, y que refleja una correlación apropiada cuando yo cambio en digamos, en el modelo, ¿no? También cuando permite realizar análisis de sensibilidad de forma mecánica, así como aplicar técnicas de optimización en el dominio de los parámetros. El incluir suficiente información sobre parámetros del mundo real, de manera que los que van a emplear el modelo puedan estudiar sobre el mismo sus opciones alternativas, es decir, considerar escenarios distintos. Pregunta, jóvenes. Esta clase última, entre comillas, hemos referido a cosas que antes se esperaba al final. Lo que pasa es que en esta parte lo que a mí me interesa es que ustedes mejoren el modelo. Este dominio, este conocimiento es útil, por supuesto que es útil, pero el objetivo del curso es que usted se adiestre básicamente en formular un modelo. Bien, ¿preguntas? Entonces, voy a, no sé si Jazmín me puedes, no sé, o Leandro, perdón. Gianmarco, ¿tú eres el delegado, Gianmarco? Sí, ingeniero. Mira, me mandas un mensaje para hacerme recordar de correr al domingo el plazo de entrega. ¿Ya? Ok. Para darles un poco más de tiempo para que aprueben, pues ojalá que pueda ser así, haya alguien o todos aprueben. Cuando digo todos, miren, son 2 ahorita, ¿no? Bueno, ya chicos, nos encontramos todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.